así como el enemigo cada día nos repite lo que no tenemos, la dificultad que todavía no se ha solucionado, y puede que usted tenga otros beneficios, pero le marca es la dificultad. No tienes para la luz, te la van a cortar. No tienes, sí, es real. No tienes la matrícula de tu hijo, de tu hija. No tienes comida. No tienes, y todo es no tienes, pero nosotros digamos, tengo un Dios muy grande. Hay una alabanza que me gustaría contar, que no se la sabe nadie, pero yo la quiero cantar. Para que cuando tenga esos nudos, porque en la vida se presentan nudos, usted diga, yo tengo un Dios muy grande, maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él. Él nunca me deja, siempre a mi lado Él está, me levanta cuando caigo y su mano Él me da. Diga conmigo, yo tengo un Dios muy grande, maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él. Él nunca me deja, siempre a mi lado Él está, me levanta cuando caigo y su mano Él me da. Gloria a Dios, entonces merece la gloria, aleluya. Él nunca va a fallarnos, hermano. Aunque nosotros le fallemos, Él nunca nos va a fallar. Porque Él es bueno, Él es justo, Él es santo, Él es sublime. Y lo más importante, Él nos ama. Y nos ama con amor eterno. Amor que no cambia, hermano. Usted le puede decir de pronto al novio o a la novia, ya no te quiero. Ya no me gustas. Antes me gustaba, ya no, te estás poniendo pesado, pesada. Pero Dios dice, te amo. Señor, mira que tengo ese problema, no importa, te amo, yo te ayudo. Qué lindo es nuestro Dios. Amén. Quisiera que escucháramos atentamente la palabra. Se llama peros que desesperan. Peros que desesperan. Gloria a Dios, ¿verdad? Nosotros estamos diciendo Dios es grande, Dios es bueno, pero el enemigo nos dice, pero no te ha llegado la plata helada. Pero no has podido pagar esto. Pero tienes dolor de cabeza y no se te ha quitado. Ves al médico, de pronto es. Pero no te ha dado la solución que tú necesitas. Y llega un momento en que nosotros mismos tomamos nuestro pensamiento y decimos, verdad. ¿Para qué lo busco? Ya lo debo tener cansado. Eso es nuestra naturaleza. Pero mira lo que nos dice el Señor. Segunda de Reyes 5, del 1 al 27. Dice,
Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. En su mente usted puede decir cuántos peros hay ahí, ¿verdad? Este era muy ilustre, pero era leproso. La muchacha era israelita, conocía a Dios, pero estaba esclava. Ponga ustedes los problemas que se presentan. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Asiria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Ese es otro hombre que miró un pero. Este hombre dice que es mi amigo, pero me está dando una responsabilidad que no es mía. Miren las quejas que uno mismo se hace. Y dice: cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir el rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Estoy leyendo Segunda de Reyes 5. Y voy por el versículo 10. Y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí que yo decía para mí: saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar y los ríos de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la de un niño, y quedó limpio. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal,
Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán. Tremendo, tremendo esto, ¿verdad? De Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien, mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que le des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Y dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata a 2 bolsas. 2 talentos de plata a 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuesta a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen, y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Tremendo. Ese es otro pero. Las personas a veces que tenemos al lado no toman con verdadero honra, verdadera respeto el nombre del Señor, y hacen cosas que si no los exhortamos traen maldición aún a nuestra vida, a nuestra casa. Ese es otro pero. Vamos a ver lo que nos dice hermana Olga, pero ¿cómo hacemos si primero este hombre tenía fama y tuvo esa necesidad? ¿Qué hacer cuando una persona que no conoce a Dios, porque él no conocía a Dios, llega a ti, el pero del rey? El rey se sintió, en vez de sentirse honrado, de sentirse bendecido, de responder bien, lo único que dijo, mira, este hombre lo que me quiere es matar. ¿Entiende? A veces Dios permite que las cosas lleguen. Él debió saber llevar por el canal espiritual, decir, hombre, yo no te puedo sanar, pero yo conozco un profeta que sí te puede sanar, que sí es un varón de Dios, ¿verdad? Ahora, usted puede decirle a la persona, yo no tengo la forma, pero voy a orar por ti para que Dios te sane, ¿verdad? Pero comenzamos y tomamos la situación y nos ponemos, mira, yo con problemas y este me va a traer más problemas. Nos estamos volviendo islas. Nos estamos nosotros mismos quitando el sabor del Espíritu Santo que todavía está en medio de su pueblo, que es la iglesia, y está diciéndonos a nosotros, yo te necesito. Entonces este hombre lo que hizo fue que se vistió de cilicio, como diciendo, no me molestes, no me digas nada, si yo tengo problemas, tengo un problema grande, y este hombre me va a traer otro problema. ¿Ve?
Así somos muchos de nosotros. No, hombre, si yo tengo la luz, el agua, yo tengo a mi hijo, a mi hija que tiene problemas, es grosero y tú me vas a contar tus problemas. No me cuentes tus problemas. Así somos a veces. Pero cuando tocan a nuestra puerta, sabemos a quién debemos ir. Y mira qué tremendo que el hombre Eliseo le dice, él es el que le manda a decir al rey, oye, tráemelo aquí. Y que sepa que en Israel hay profeta. ¿Puedes decir tu casa eso? Tráemelo acá y que se sepa que aquí hay un Dios muy, muy, muy grande. Que de pronto yo no te puedo extender la mano, no te puedo sanar, no puedo, pero tengo uno que sí lo puede hacer. Esta iglesia se llama Casa Consolación. Y no aceptamos, hermano, que alguien se niegue a dar consolación a otro. ¿Por qué? Porque es muy fácil juzgar. Es muy fácil amarrarse y decir, oye, que eso le pasa porque él es malo, porque él hizo esto. No. Sino, ¿cómo lo voy a levantar? ¿Cómo me gustaría a mí, si yo estuviera en esa situación, que el Señor me haga a mí algo? Este hombre tenía otro problema. El leproso, tras que era leproso, era orgulloso. Tremendo, ¿verdad? Porque es que a veces los orgullosos no se quieren dejar aconsejar. Los orgullosos no oyen ninguna clase de consejo. Ellos creen que todos lo saben. Oye, no había allá en Siria los ríos, esos eran mejores. Claro que sí, de pronto eran mejores que el río donde Eliseo le mandó a bañarse. Pero es un acto de obediencia. Y repítase esa palabra en la mente, obediencia. Queremos tener las bendiciones de Jehová, pero no somos obedientes. Oye, Dios nos dice, oye, haz 3 días de ayuno que yo te voy a dar la solución, yo te voy a hablar, y no lo hacemos. Oye, haz esto, y no lo hacemos porque es que creemos que todo lo sabemos. Orgullo. Este tenía un pero tremendo también. El otro se angustiaba, se atormentaba, se ahogaba teniendo la solución ahí mismo. Pero este era orgulloso. Y gracias al Señor escuchó el consejo del mayordomo. Gloria a Dios. Vamos a leer el Salmo 16, 7. Usted dirá, hermana Olga, pero es fácil decir eso, pero cuando usted tiene problemas, para que vea, que le digan quédate quieta o repósate, para ver si es fácil que se repose, y es verdad, te doy la razón. Pero esa palabra, por lo menos si al principio no me hace efecto, me hará efecto a la tercera, pero yo voy a aprender que Dios me da la calma. Y eso lo viví el miércoles. El miércoles, que se suponía que era algo ligero para Ramón, un examen. Pero gracias a Dios, Adolfito había ido conmigo, el pastor Adolfo. Y yo no sé, era como si yo presintiera algo. Porque es que ya me había pasado. Y uno como que tiene memoria para lo malo y no para lo bueno. Y se repitió todo igualito. Me dejaron entrar, estuve con él me vacilaba, igualito lo que pasó en el 2016. Todo fue, yo no sé si él se dio cuenta de eso. Y a mí eso me hizo daño. Y yo decía, Dios mío, que no se repita lo que le pasó en el 2016, que no haya problema. Pero yo lo que hice fue orar por la anestesia y no oré por el procedimiento, ¿entiendes? Y que se despierte y que no tenga problema. Y ya, después me fui y me quedé ahí sentada esperando. Adolfito me dijo, ahorita lo sacan, me voy a buscar el carro, y me dejó sola.
Y yo sentí un temor, hermano, esa memoria que te habla y te dice va a suceder lo mismo. No te están diciendo nada, cuando tú vengas a ver ya le está mal, seguro te lo van a dejar. Yo veía que la gente se iba y yo quedé sola en la silla esperando que me respondiera. Pero hubo un momento en que salió el médico, se sentó al lado mío y me dijo, ¿no te lo han dejado ver? Yo dije, no, miércoles, peor. Entonces dije, Dios mío, ¿qué está pasando? No, si estaba nerviosa, esa palabra para mí, pero fue dura. Y me dijo, pero se rompieron 2 venitas. Mire, cuando él me dijo así, y le dije, ¿y está sangrando? Y me dijo, sí. Pero, y yo le dije, ¿y él puede salir? Porque habíamos hablado y habíamos dicho que veníamos al devocional. Y me dijo, no, él tiene que tener total quietud, imagínate. Y yo dije, Dios mío, ¿qué le habrá pasado a Ramón? Hablo con la muchacha, oye, no me han dejado verlo, el doctor me dijo, y me dijo, espera un momento. Otra cosa que marca en uno la angustia. Puede ver el familiar al paciente y por ahí le dijeron, sí, pero que espere un momento. Ay, Dios mío. Cuando entro veo la bolsa que le habían puesto una cánula, una sonda, y estaban sacando la sangre. Vean, yo no soy cobarde con la sangre, pero la verdad, entonces se me vino un pero y dije, pero Jehová, yo que me encomendé a ti, yo que lo puse en tus manos, ¿por qué le pasó eso? Porque el doctor me hizo esa advertencia. Qué raro, porque eso no pasa. Y uno se queda de pronto, y usted puede poner eso, qué raro lo que le esté pasando a usted. No le pasa a cualquiera, le pasa es a usted. ¿Sabe por qué? Porque es que Dios, si lo permitió el Señor, para bien es. En el momentico me sentí mal, sobre todo por el devocional. Llamé a Marjorie, pero resulta que Marjorie también estaba pariendo una bendición. Ni modo de moverse en ese lugar. No había quien me solucionara. A Mari no se me ocurrió, Miley, no se me ocurrió más nadie. Y dije, bueno, Dios, lo que tú quieras. Llamé al pastor Roberto y me dijo, estoy en la calle. Salimos tarde. Cuando tratamos de dar la solución a la situación, hermanos amados, aunque las cosas sean marcadas para el mal, creamos que todo es para la gloria de su nombre. Amén. Oye, solo me pasa a mí. Por algo será. Dios tiene el control. Es para mostrarnos que Él sigue con nosotros a pesar de. Pero es que nosotros queremos, así como este hombre que quería era que lo saliera a saludar y le dijera, oh, excelentísimo capitán de la guardia de Siria, vengo yo a ti a inclinarme delante de ti y voy a poner mi mano sobre ti, porque solo tú eres digno de que yo me baje de mi casa para atenderte a ti. No, ni siquiera bajó de la casa Eliseo, porque es que tenemos que demostrarle a la gente que no somos nosotros, sino es Dios el que está con nosotros, el que va a bendecir a la persona. Usted nada más dé la palabra y diga, voy a orar por ti, tranquila. Esa palabra, cuando yo llamaba yo le digo a Adolfito y yo le digo al Mello, Adolfito, y Adolfito solo me decía, tranquila, prima, ten paz. Era lo único que me decía cuando yo le decía, pero es que no me han dicho nada. Tranquila,
En el momento esa palabra me sonaba como cuando usted se echa limón en la herida. Sí, tranquila, como él no es el que está sufriendo aquí en la mente. Eso era lo que yo decía. Pero ¿sabes una cosa? Después que él me dijo eso, yo misma como que tomaba y decía, sí, tengo que estar tranquila, yo oré. Hermanos amados, qué fácil el enemigo nos trata de robar, que Jehová escucha la oración de sus hijos. En el momento de dificultad se nos olvida eso. Ay, Dios, si yo había orado y Dios escucha. Él sabe cómo va a solucionar tu problema. Pero nosotros marcamos. Y este hombre, gracias a Dios, escuchó y atendió el consejo del mayordomo. Pero vamos a venir al Salmo 16:7. ¿Qué nos dice el Señor? Salmo 16:7. Dice: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches enseña mi conciencia. Qué bendito, ¿verdad? Hermano, prepárese para dormir en las manos de Dios. Pero a veces hacemos todo menos orarle al Señor, menos tomar Señor, toma mi mente, no dejes que el enemigo, ustedes saben, yo no sé si lo saben, pero hoy lo van a saber, que el enemigo trata de mandar a personas para que le pregunten cosas en su mente. Y la persona muchas veces contesta porque eso se llama consultar. Más cuando quieren saber algo de uno. Y usted sin querer contesta. Pues más todavía debe orar y decir: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. No es que va a estar, voy a hacer vigilia, porque es que el enemigo hacía. Pero no es tanto que deje de dormir, sino que se deje aconsejar por el Señor, que descanse en la presencia del Señor, que usted sepa que puede reprender al devorador y va a decir: no, yo porque voy a contestar cosas, mi mente es de Cristo, yo soy de Cristo, gloria a Jesús, ¿verdad? Él nos va a aconsejar, gloria al Señor. Salmo 19:14 nos dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Este varón, Naamán, se iba a perder una bendición porque comenzó a hablar mal. Estaba en el lugar correcto, hizo lo que era correcto, pero comenzó a maldecir el lugar, a enojarse contra el profeta, a decir: oye, ¿qué le pasa a este hombre? No lo dice ahí, pero imaginémoslo, por lo menos lo que usted y yo contestaríamos: ve, yo no voy a volver a tocar ahí, mira, ni siquiera bajó a saludarme, me tuvo en poco. Pero hermanos, él no era cualquiera, era el capitán de la guardia de Siria, era grande el hombre, y Dios había dado, y era en alta estima, estaba delante del rey de Siria, y sin embargo este hombre ni lo atiende. Tenía para hablar mal, ¿verdad? Como de pronto usted y yo hablamos mal: estamos buscando las verduras, esto está maluco, esta cebolla no sirve. Hermano, comienza a bendecir ese lugar donde usted compra las frutas, comience a bendecir el lugar de la carne, donde le venden la carne, para que no cierren ese negocio, para que usted se pueda abastecer con lo mejor. Esto está decayendo, ya no es lo mismo. ¿Tú no te has dado cuenta que en la empresa antes daban tinto y ya ni tinto dan? Palabras que son estorbos para la bendición. Óyeme, fulanito, tú no ves que venía saludando y ya ni nos saluda.
pasa como si nada. Hermanos, que los dichos de tu boca y la meditación de tu corazón sean gratos delante de Dios. El Salmo 34 nos dice, el que quiera ver días buenos. ¿Qué es lo que pasa? Guarde su boca del mal y sus labios de hablar engaño, hermano. Y lo primero que hacemos a veces es decir mentira para quedar bien. Tremendo, por una cosita tonta. Decimos mentira. Para quedar bien, para que la otra persona no se dé cuenta de ahí que fallamos. Pero el que todopoderoso, que de verdad nos ve, a ese sí no nos importa que nos vea la falla. Oye, ¿por qué? Ay, pero no fue eso, te estás diciendo apenas una ramita. Esa no es la realidad. La excusa que estás dando no es la cierta, estás apenas echando ahí como para quedar bien, pero esa no es la verdad. Guarda tu boca del mal y tus labios de hablar engaño. Busca la paz y síguela, esa es otra cosa difícil. Óyeme, estamos en paz, nos hacen algo y entonces en vez de perdonar a esa persona para tener paz, entonces le contestamos peor con 5 piedras. Por eso es que dice, busca la paz y síguela, hermano. Ah, no, porque es que me tocó en la fibra más débil. Hermano, si Dios lo permitió es porque quiere tomar tu temperamento y hacerlo más dócil. Gloria a Jesús. Oye, pero ¿por qué me pasa a mí? Porque no has aprendido todavía. Ve, y ahí machacará Jehová. Machacar. Y eso me acuerdo que Dios me lo dijo con el ajo. El ajo me dijo, tú ves el ajo cómo tiene esa piel bella. Si usted se da cuenta, el ajo tiene unos colores especiales, es un bello anacarado y todo. Pero me dijo, el ajo, si no lo usas a tiempo, se daña. El ajo tienes que deshojarlo y quitarle la piel que lo protege. Y no solo la piel, sino machacarlo para sacar su aroma, su gusto. Y Dios a veces, y bueno, como yo no conozco la aceituna, me habló del ajo porque a mí me gusta el ajo, pero seguro en otra persona que conoce la aceituna también le va a hablar así. Mira la aceituna, ese color tan bello, pero ella solita no es tan útil como cuando se machaca y se saca el aceite. Entonces, colóquese usted ahí y dejemos hoy de decir tantos peros que nos desesperan, hermano. Y cuando uno está desesperado, ¿sabe qué? Tomamos decisiones equivocadas. Y es peor el remedio que la enfermedad. Bien. Entonces, Proverbios 16:9 dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Tú puedes decir, voy a hacer como nosotros que dijimos, vamos a ir al devocional, te hacemos eso, y como el médico dijo que eso era rapidito, no hay problema, vamos al devocional y ya. Pero no fue así. Dios hace como Él quiere. Aunque fue maluco lo que pasamos, pero Jehová estuvo con nosotros. Entonces, ¿qué quiere Dios, hermana Olga? Bueno, como dice la Biblia en Proverbios 23:7, dice, porque cuál es su pensamiento, tal es su corazón. La parte A de 23:7. ¿Qué sucede si nosotros dejamos que nuestro pensamiento nos envuelve y decimos, oye, ¿verdad lo que me dice la hermana Olga? Pero eso de pronto funciona en ella, pero en mí no. En la mente usted lo está diciendo de pronto. Y eso le pasó al otro pero, a Heisy.
Óyeme, y estaba con el profeta, vivía con el profeta, comía con el profeta, veía la gloria de Dios con el profeta, pero no fue obediente a Dios ni al profeta. Le pareció que el profeta se le había, como dijo, mira cómo comenzó pensando, él estorbó el camino al capitán de la guardia. Iré yo y correré y salvaré la patria, en otras palabras. Hermano, coloquemos el pensamiento en el consejo divino y di, Señor, ¿esto de verdad es tuyo o no? Pero a veces queremos es que Dios nos siga a nosotros, en vez de nosotros seguir a Dios. Vamos donde no debemos ir. Y después es que oramos y decimos, Señor, que me abran la puerta. Señor, que me respondan como. Y le decimos a Dios cómo es que tiene que ser. Y cuando Dios es el que quiere decirnos cómo es que es. ¿Y qué le dijo después el profeta a él? Le dijo, oye, ¿acaso no estaba mi corazón contigo cuando se devolvió el hombre en el carro? O sea, le va a decir, oye, ¿tú crees que yo a ti no te conozco? Si él tenía discernimiento de espíritu. Hermanos amados, a veces uno le dice a una persona, oye, ¿hiciste eso? Y la persona le repite como 5 veces que no. A mí me ha pasado. No, yo no. Oye, no. Y resulta que yo sé que sí, pero como tiene miedo conmigo, dice que no, y pecan sin darse cuenta. Y lo más tremendo es que él recibió el pecado. Bueno, Naamán no dice que fue por pecado, no, él no tenía conocimiento de Dios, pero este que sí tenía, recibió el mal. No solo él, sino toda su casa. Prestemos más atención a recibir prebendas malas. Prestemos más atención a tomar decisiones a la ligera, que no solo van a dañarlo a usted, sino van a dañar a la familia entera. Mire, yo cada vez que veo, por ejemplo, que cogieron a un hombre y que el hombre mató porque mató a su propia esposa delante de su hijo, yo me pongo a pensar, ese hombre no pensó en su mamá, en su papá, en sus hermanos, en sus tíos, en sus niñitos. Decidió matar a la esposa. Tremendo, hermanos. Conocí un joven, yo lo conocí, aquí barranquillero. Y ese joven, supe la noticia que mató a la esposa, mató al bebé y se iba matando él. Y él está ahora mismo allá en Miami pagando cárcel. Y yo conocí a ese señor, a ese muchachito. Y ese muchachito iba a centro bíblico. O sea, que usted dice, era una persona que conocía a Dios, como Geisi. Pero mira las consecuencias. Que Dios nos dé la capacidad para darle el pensamiento nuestro a Dios de verdad. Que nos coloquemos lo que dice Efesios, el yelmo de la salvación. Soy de Cristo, Cristo está conmigo. De pronto para las personas que no han tenido experiencias con espíritus, pero es duro para una persona que ha tenido experiencias como que ellos han sido hechiceros, brujos, homosexuales, adictos de droga y adictos a la pornografía. Son personas esclavizadas y Dios nos da un consejo y es entregar la mente a Él. Comenzamos por eso. Somos de Él, le pertenecemos. Se puede llegar aquí al culto todos los días de culto.
Pero hermanos, si de verdad no vivimos como este varón que no vivió de verdad las cosas de Dios. Ahora hagámonos una pregunta: ¿por qué Eliseo no quiso recibir las prebendas del rey de Asiria? Porque él le dice algo, le dijo: no es tiempo. No es tiempo. Y eso que no es tiempo, eso es importante que lo tengamos presente. Y si no es tiempo, no es tiempo. Y de pronto le puede servir a otra persona. Pero en el tiempo de Eliseo no era el tiempo. Y alguien me puede decir de pronto: ay, pero David comió de los panes de la ¿cómo se llama? Medio de proposición. Y no le era permitido, pero comió porque tenía hambre, se lo dio el sacerdote. Pero ese era el tiempo de él. O sea que necesitamos tener una total dependencia de Dios. Que Dios nos diga: haz esto, no lo hagas, toca allá, quita aquí, vende, presta, coge eso, haz esto. Vea, cosas que parecen locura a veces. ¿A cuánto les gusta tener tarjetas de crédito? Muchos dirán que no. Pero oye, a veces llegan y es para solventar. Yo digo, esos son los cuervos que no nos gustan, pero Dios los usa. Y muchas cosas que usted dirá: Dios mío, ¿qué saco yo en esta situación? Vea, hermano, no le ponga a Dios: es que tiene que ser así, Señor. Como una hermana que ella sabía que Dios le iba a hacer liberación, y entonces ella se acostó en la cama y le decía: bueno, Dios, no me tires así en el suelo, que no sea en el suelo, Señor, ahora. Y así Dios en su misericordia le hizo la liberación. Pero a veces no es así. A veces tiene usted que sacar todas las cosas que tienes adentro. Entonces creemos que conocemos a Dios, que Dios obra es como nosotros pensamos. No, Dios sorprende. Dios sorprende, hermanos. Juan 15, 19 al 21. No sé por qué no vino Marjorie, pero Marjorie tiene un testimonio tremendo. Mientras yo tenía ese sufrimiento, ella estaba pariendo la matrícula de su hijo. Era algo tremendo, todo fue así. El último día le fue apareciendo todo y el hijo pudo ir a la clase primera de la universidad. Eso solo lo hace Dios, y milagrosamente, porque es que uno ahí es donde se da cuenta de que de verdad Dios no deja a la persona. ¿Entiende? El mismo día, hermanos, todo se lo dio en el momentico. El miércoles, eso fue así. Le fueron escribiendo: preséntate, si tiene el volante. Le llegó el volante. El ICT no ha dado dinero, pero ella había ya la promesa de que iba a desembolsar, y entonces le dijo la universidad: bueno, si hay la promesa, nosotros te hacemos el crédito. Mucho Dios, en un momentico, el mismo día. Y el muchachito fue, le dieron el préstamo así corriendo. Él trabaja, Marjorie se tuvo que quedar en el trabajo del jovencito para cubrir el día de trabajo. Eso solo quien lo hace. Grande. Oye, yo es para que digamos: gloria a Dios. Ella padeció, pero padeció para parir la bendición. Dios a veces permite que sucedan esas cosas para que nosotros, es Jeremías 15, 19 al 21, me voy a Juan. Jeremías 15 dice: gloria a Dios.
Dice, por tanto así dijo, del 19 al 21, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás, y si sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértase ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Qué promesa tan grande. Pero ¿qué tengo que aprender? A hablar como Dios quiere que yo hable. Gloria a Jesús. El Espíritu Santo nos ayude a ver lo bueno en medio de lo malo, ¿verdad? Porque lo malo va a llegar, pero lo bueno es que estamos con vida, que Dios nos ha dado fuerza, que nos ayuda el Señor. Zacarías 9:12 nos dice, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Tomen esa promesa. Lo que hacemos a veces es, uy Señor, ¿cómo has permitido que pierda esto, pierda esto, pierda esto, pierda esto? Oye, pero no le decimos a Dios, Dios, tú me estás escuchando. Me decía una hermana, gracias a Dios, no tengo economía, me decía, pero me di cuenta que gente que tiene buena economía no puede dormir. Y es con pastillas y ni siquiera duermen, solo duermen 2 horitas. Y yo, que sé que tengo ese problema, que no tengo buena economía, me di cuenta que mi esposo y yo dormimos bien. Qué bueno, ¿verdad? Entonces, en medio de ese momento malo, miremos lo bueno. Es una forma de Dios decir, oye, yo estoy contigo, no te des duro. Es que a veces cogemos como Job, que él se rascaba con un tiesto la sarna. Y me imagino que para satisfacer, quitar esa rasquiña, hermano, pero no te des con el tiesto, date con la palabra que te trae paz, que puede quitarte ese dolor. Me decía otra hermana, es un dolor permanente, pero ¿qué hablamos ahí? Que la palabra de Dios te calme ese dolor, que aunque sea frecuente, tú misma puedes aplicártela y decir, Señor, por tu llaga yo fui curada, por tu llaga fui curada. Y me dijo otra, oye, toda esta semana fue pensamientos así, me dijo, llegó un momento que no soporté el dolor y grité y dije, Jehová, escúchame, Señor, me duele, ya no puedo más, si me quieres llevar, llévame, pero ya yo no puedo. Era que le dolía la cabeza, decía que sentía como si la cabeza estuviera grande, y ella, eso se llama clamar. Y dice la Biblia en el Salmo 37 que los que le claman, Él no los deja avergonzados. Entonces dice que le dio un sueño tan profundo y después se levantó y se le quitó todo el problema. Eso solo lo hace Dios. No podía evitar que pasara eso, porque si ella no lo hubiera pasado, no me lo hubiera contado a mí, yo no se lo estuviera contando a ustedes. Y eso en un mañana le va a servir a cada uno de nosotros. Dios es bueno, diga, Dios es bueno. El enemigo quiere que digamos, te olvidaste de mí, tú eres malo, tú no tienes cuidado de mí. No, Dios es bueno. Y como ha permitido que vivamos la vida, es para que nos gocemos en su presencia. Lo que nos ha tocado vivir en un mañana le sirve a otro. Amén. Para que tenga confianza. Gloria a Jesús. Santo es el Señor. Y dice Juan 14 del 1 y 2.
Cuando estaba en la clínica me encontré con otra mujer que yo conocía y ella estaba ahí porque al esposo le habían cortado un dedo y estaba como atribulada y me dijo algo, me dijo, la doctora no ve como muy bueno, ya le cortaron el dedo, pero le dice la doctora que no le da confianza cómo le ve el pie. Pero imagínate también, estoy pasando esto, pero imagínate también, se acaba de morir 2 gemelitos que tenía una sobrina que yo la amo como una hija y le nacieron muertos. Entonces ella comenzó a llorar. Pero cuando ella me hablaba con dolor, ella misma confesó algo que quiero, por eso traje esto que ella me dijo, pero me dijo ella misma, pero quiero decirte que he dejado de ir a la iglesia. Y voy a volver. Ahora cuando mi esposo se mejore, voy a volver. Pero te soy sincera, dejé de ir a la iglesia porque no me gustó lo que dijo el pastor. Pero ¿quién está recibiendo el llamado? Porque para mí eso es llamado de Dios para ella. ¿El pastor o ella? ¿Quién estaba triste y desesperanzada? Ella. Y comencé a decirle, mira, dile a tu sobrina que tenga confianza, que no, Dios le puede dar esos hijos y más, pero que busque a Dios. Y dijo, sí, la voy a llevar a la iglesia. Pero le dije, pero no te preocupes por lo que el pastor le diga. Tremendo, ¿verdad? Que tomamos ¿cómo puedo decir? La atribución de juzgar, porque de pronto se les fue la lengua a uno y a él no le gustó, a ella no le gustó ni al esposo y entonces se retiraron. ¿Pero qué vino? Venga, porque yo sí sé atraerlos a mí. Y no se sabe si le van a quitar el pie. Porque la doctora le dijo que no le gustaba cómo le veía el pie. Entonces, ¿por qué Dios nos va a llamar de pérdida en pérdida en pérdida? Porque pueda que nos diga, oye, sí, perdí, pero Dios, levántame y me deje levantar. Pero tiene Dios que estar quitando aquello que nos ha robado la atención divina para que nosotros digamos de verdad, aquí estoy. Yo creo que no debe ser así. Entonces Juan 14, versículo 1 y 2 dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os le hubiera dicho, voy pues a preparar morada para vosotros. Y entonces nosotros nos dejamos atribular no vamos a decir por cualquier cosa, por lo que nos pase vamos a decir. Siendo que Dios está preparando morada, que Dios nos está guardando, que Dios quiere que tengamos una habitación en su presencia. Ustedes saben lo más bonito, es que a veces creemos que solamente es cuando nos muramos. No, aquí, como dice esa canción, puedes tener paz en medio de la tormenta. Pero ¿sabes por qué? Porque sabemos que Él nos ha preparado una morada, porque sabemos que Él no nos va a dejar padecer más de lo que no podemos soportar. Son verdades que nos deben sujetar.
Y es lo que Dios quiere con nosotros, hermanos. Gloria a Jesús. Y ya para terminar, Efesios 1. Y de pronto cantamos, el gozo del Señor mi fortaleza es. Pero de verdad hay gozo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Efesios 1. Sí, desde el 3. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, imagínate. Y a veces nos decimos brutos. Tremendo, ¿eh? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se ha propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la jarra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Amén. No hay excusa, hermanos, para dejarnos como se dejó Geisi, porque nosotros estamos mejor que Geisi, porque el que tenía la dirección espiritual era Eliseo, y Geisi lo veía. Pero nosotros, el Espíritu Santo vive en nosotros, hermanos. O sea que estamos mejor que Geisi. Y el Espíritu de Dios hoy nos quiere decir, déjate guiar por mí. No te dejes abrumar. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Creed en Dios y creed también en el Hijo Jesús, nuestro Señor, que nos escogió, hermanos. Así como cuando escogemos las frutas, ¿quién coge lo peor en un supermercado? Nadie, ¿verdad? Pero Dios nos escogió a nosotros, lo mejor. Pero lo mejor en Él es lo débil, donde se va a ver más el poder de Dios. En Él es así, diferente a nosotros. Nosotros cogemos lo más bonito. Él cogió lo más enfermo, lo más sucio, lo más vil, lo más avergonzante. Pero adivina para qué. Para que cada poro de nuestro cuerpo grite que la presencia de Él habita en nosotros. Por tanto, hoy digamos a ese pero, te quedas callado, porque no me voy a desesperar,
porque no voy a entrar en afán, porque la angustia a mí no me va a ganar, porque yo sé quién es el que está conmigo, y el que está conmigo es todopoderoso, que ya me limpió el camino y está preparando su morada para que yo viva aquí en esta tierra abundantemente en bendición, y también cuando parta su presencia. Levanta las manos y dile: gracias. Tú has sido tan bueno, Padre mío, como nos ha tocado vivir. Y me recordabas algo, me decía: te acordarás de lo malo como aguas que fueron derramadas. Dios mío, pasamos por el fuego, pasamos por las aguas, pero no nos hemos muerto, Dios mío. Hemos tenido escasez, pero también hemos visto tu provisión. Levantamos las manos, Dios mío, porque tú tienes cuidado de nosotros. Gracias por esos mares que todavía no se han abierto, por ese río que no se ha abierto todavía, porque tú vas a hacer que se abra en una forma esplendorosa, Dios mío, y todos verán la grandeza tuya en la tierra de los vivientes. Oh Dios mío, tú quitas el desánimo, tú quitas la angustia, tú quitas la ansiedad, tú quitas el afán, tú quitas el dolor, Dios mío, en el nombre de Jesús, porque nos vamos a parar firme en tus manos, Dios mío, porque tus manos son las mejores, Señor. Tú eres nuestra paz, tú eres nuestra paz, tú eres nuestra paz, y vamos a dormir confiados, Dios mío, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Señor, porque no hay otro Dios como tú, Señor. Gracias, mil gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, y te pido por aquella mujer que está en angustia, que me la encontré en la clínica, Señor, para que la ayudes, Dios mío, para que le recuerdes, Señor, que separado de ti nada puede hacer, Señor. A esa familia, Señor, que de verdad, Jehová, seas tú el escudo de ellos, Dios mío, que no se dejen mover por una cosa pequeña, Padre mío, de tu camino, Jehová, y que no le corten el pie. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Haz un milagro y que ellos lo vean, Padre, para la gloria de tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Y dale consuelo a esa muchachita que está tan angustiada, es dolor grande, porque todo lo tenía preparado para su parto, Señor, gemelar, y le nacieron muertos. Dios mío, qué cosa tan fea, pero tú eres grande y tú puedes consolar en medio de esa tristeza, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.